que quiero muchísimo y que va a venir a continuación y que además tiene el premio Enrique Almirante por ser una excelente actriz y una excelente cantante. Con nosotros va a estar Maylú. I had this perfect dream. Un sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Un instinto me guiaba. Miracle sensation, my guided inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. It whispers through the trees. The bells are ringing out. They're calling us together, guiding us forever. Wish my dream would Never go away. Barcelona, it was the first time that we met. Barcelona, how will you forget? Oh, that you stepped into Romeo's we will meet again someday. Let the songs begin. Let the music play. The voices sing. Start the celebration. Rise to the occasion and cry. Cry. And take the foundations from such a beautiful If God is with, if God is willing, raise us to the Muchísimas gracias, buenas noches y felicidades, caricatos.
Lo amo. Gracias.
Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Sí, la agencia Caricato, que está muy comprometida con todos los artistas que representa, y además dentro de su staff hay un espíritu de camaradería, de cooperación, De solidaridad ¿verdad? y Así de mismo mucho es. amor. Ahí el amor alcanza, sobra y tenemos para todos. Los mismos los trabajadores que están dentro, que siempre nos reciben con los brazos abiertos, que también cada uno de nosotros, los artistas que estamos aquí hoy para brindarles a ustedes lo mejor de nuestro arte. Así mismo es. No, pero también es importante destacar la realización de cursos en temáticas de interés para la entidad, en los que incluso participan personas de otros sectores. También la posibilidad de asesoramiento en la realización de selección de reparto de artistas, así como la creciente realización de audiovisuales que se convierten en patrimonio de la memoria de las artes escénicas de nuestro país. Bueno, así mismo. Y yo quiero invitarlos ahora a ustedes a una cosita. Pero yo quiero decir algo Ah, de Caricato, ¿sí? claro que sí. Yo quisiera decirles que nuestra agencia presta servicios de presentaciones artísticas y técnicas en las diferentes manifestaciones de las artes escénicas, así como sesiones fotográficas, modelaje de pasarelas y organiza eventos, talleres y conferencias. Además, quiero decirles que produce y comercializa de forma mayorista y minorista audiovisuales y publicaciones en cualquier formato. Así que ya saben, Caricatos está lista para todo lo que hace falta hacer en cuanto a artes escénicas se refiere. Así mismo, y está muy, pero muy comprometida con todos sus artistas. Y ahora, la representación de parte de los artistas de Caricato. A continuación, una compañía que mezcla la danza con la percusión. Combina además los ritmos del baile español con elementos afrocubanos. Para todos ustedes, para el goce y para el disfrute de todos nosotros, Habana Compass Dance. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno,
hay que decir, muchas gracias, que muchas han sido las actividades que se han realizado en saludo a estos 15 años. Para nosotros es un placer compartir con ustedes este 15 aniversario de tan prestigiosa institución. Así mismo es Nápoles. Y tengo que agregar que, bueno, darles la información de que se han efectuado giras por los barrios, se han hecho presentaciones en los teatros, también una buena campaña de promoción en la radio, la televisión, la prensa, pero algo muy especial en estos 15 años ha sido la entrega por primera vez del premio Enrique Almirante. Y también un sello conmemorativo por el aniversario 85 de este insigne actor que fue y es el fundador de nuestra agencia Caricatos. Sí, Tere, hay que decir que hay artistas como Enrique que se convierten en leyenda. Sus vidas trascienden la eternidad. Y en estos 15 años, algunos nos han dejado físicamente, porque verdaderamente sus almas y su obra, sobre todo, han quedado para siempre con nosotros. Y hay que decir que el público que los amó, continúa aplaudiéndoles para que nuevos artistas sigan su legado. Es decir, en breves palabras, para ellos lo efímero no existe. Están con nosotros por siempre. María,
Y ha sido la actuación de la compañía Cucalambé en un homenaje a Celina González y dando una muestra más del quehacer de la música campesina en nuestro país. Distinguido público, en este momento quiero llamar al escenario al subdirector del Teatro Mella, Dagoberto Llanes, que está en medio de la celebración de los 55 años de esta institución y quiere hacer una entrega especial a la agencia Caricato. Por favor, Dagoberto Llanes. Estamos muy contentos con que esta gala se esté celebrando en este teatro, que tanto tiene que agradecer durante 15 años a la agencia Caricato. Por eso estoy pidiéndole al director, al compañero Lorenzo, que suba un momentico al escenario. Muchísimas felicidades. Se le hace entrega a Lorenzo de la firma de Mella como recuerdo de este día en nuestro Teatro Mella. Y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los trabajadores de la agencia y en nombre, porque esto es también para los trabajadores y para los artistas de la agencia. Gracias. Muy buenas noches. En Caricatos, usted podrá encontrar profesionales, artistas de diferentes manifestaciones, tales como actrices y actores, animadores y conductores, bailarines y coreógrafos, directores artísticos, diseñadores, humoristas y los más modernos proyectos audiovisuales, algunos con vasta experiencia y trayectoria y otros artistas con mucho talento y deseos de trabajar para hacer su propio camino. Pero además, en Caricato también, pues se puede encontrar al ballet acuático. Tenemos grupos de danza tradicionales y españolas, tenemos teatro callejero, pentaclown, tenemos poetas, tenemos declamadores, tenemos espectáculos de variedades, espectáculos de canciones líricas, espectáculos para niños, en fin, todo lo que ustedes se merecen y mucho más. Pero vamos a continuar ahora justamente con un grupo de danza española al estilo de la compañía de Rocío. Y después vamos a disfrutar del maravilloso humor de Churrisco. ¿Y sabes por qué, Niro? Claro, por supuesto, porque usted quiere saber.
Qué privilegio para un actor y por demás humorístico estar en los 15 años de la agencia Caricato. Yo soy una persona con mucha imaginación. Me imagino a la agencia como una dama con su traje largo de los 15, ¿verdad? Puede ser rosado, blanco o como dicen ahora, fucsia. Y que bailando, ven a bailar este vals. Qué lindo, ¿verdad? Y los artistas entonces, el extraordinario catálogo que tiene Caricato, haciéndole una reverencia a la agencia cuando baila sus 15. Catálogo que por demás, por su calidad y por su modestia, porque una de las cosas que tiene el catálogo de Caricato es la modestia. Se lo digo yo, Churrisco, que soy una gloria de Cuba. O sea, por lo tanto, muchas felicidades para Caricato, un aplauso para esta agencia, de veras. Hablando de Cuba, Caricato es una familia, una gran familia. El cubano valora mucho la familia. Cuando le preguntas a un cubano qué es una familia, te dice, bueno, es mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi nuera, mi entenado. No. La familia es el esposo, la esposa y los niños. Ya. Incluso le pregunté a una persona que yo quiero mucho, padre, ¿quién escoge la familia? Me dijo, la familia la escoge usted. El resto, que son los parientes, te lo manda Dios. Y le dije, no puedo creer que Dios haya mandado a mi suegra. Si Él tiene un gran sentido de la misericordia. Una señora que es como la semilla del tomate, no sirve, pero está dentro. Impresionante, la regalé, director. Usted sabe que yo siempre converso con usted, una silla preciosa, así, esa de cuero repujado, extraordinaria silla, mi suegra. No se quiso sentar. Todo porque la silla tenía un cable para la electricidad. Y así, el golpe eléctrico es bueno para la circulación. La llevé a todos los médicos porque vino a hacerse un chequeo. Le hice, análisis de todo tipo, una tomografía axial computarizada, toda completa, perfecto, no tiene nada. Y me dijo, ¿qué va? Yo tengo que hacerme un análisis más complejo. Le dije, ya lo tengo, vamos a hacerte una autopsia. No quiso ir. Es así la familia, las esposas. Mi esposa es un ángel, mi suegra también un ángel, es terminador. Pero mi esposa un ángel, que bueno, ¿qué sería de mi vida sin ella? ¿Verdad? ¿Qué sería de mi casa sin ella? ¿Qué sería sin morbosidad? De mi cama sin ella, de mi mesa sin ella, de mi salario sin ella, completo. Pero sí, las esposas siempre hay que quererlas, hay que considerarlas, hay que amarlas. Yo soy una persona que siempre aboga por defender, por amar a las damas. Porque la mujer cubana es impresionante, una mujer que es una mezcla de andaluz con africano. Juana Bacallao mezclada con Paloma Tan Basilio. ¿Qué temperamento? Pero hay que quererlas, considerarlas, respetarlas siempre. Cuando se diga dama, que se escriba siempre con mayúsculas. Y cuando te pidan un regalo, hay que complacerla. Mi esposa me dijo, ay, yo quiero un viaje. Que Dios me dijo, quiero que me traigas un brasier. Digo, con mucho gusto. Tienen que darme los datos porque me escribió brasier, color negro, talla 34, erótico. Fui a la tienda, fue en México, esto es cierto, le dije, señorita, me da un brasier, talla 34, color negro, erótico. Díceme la dependiente, ¿A o B? Digo, caramba, a llamar. Llamé, dije, si nada más que dice oigo, no le compro nada. Mi esposa me conoce cuando vio el numerito que no era de aquí, dijo, y yo le dije, ¿A o B? Ella, como siempre, me dijo, A, colgué. Lo mío era comprar, fui a la tienda y le dije, señorita, 34, color negro, erótico, A, dice la mexicana, ¿con varillas o sin varillas? Digo, yo no voy a llamar más. Con varillas.
Agarré aquello, no sabía para qué servía. Yo, pero hay que preguntar, digo, señorita, ¿para qué sirve la varilla? Dice ella, para levantar. Digo, me da un calzoncillo para mí con varilla. Y así tú quieres que me quede hasta las 5 de la mañana compartiendo. Mira, por esa gracia tú no sabes la candela, mami, que me estoy metiendo. Y así tú quieres que me quede hasta las 5 de la mañana compartiendo. Los refuerzos. Por esa gracia tú no sabes la candela, mami, que me estoy metiendo. Yo me estoy riendo. Mira, el problema es que se demoran mucho en el bla bla bla, en el mismo chucho.
Mi mujer me llama por esa gracia. Perfume mi vida. Y señoras y señores, hasta aquí este espectáculo dedicado, por supuesto, al 15 aniversario de la agencia Caricatos y que, por supuesto, tengo que mencionar en este final donde se unen la compañía Cucalambé, el ballet del Teatro América y también la compañía Modarte. Señoras y señores, como siempre, los artistas de Caricatos siempre unidos, buscando lo mejor para usted. Nosotros también nos sumamos a la celebración del 55 aniversario del Teatro Mella y a todos ustedes les decimos que los artistas quedamos para ustedes para siempre. Muchísimas gracias.